Bueno, hay una noticia en las últimas horas, les diría que realmente preocupa, porque se trata otra vez de hablar de abuso sexual de jugadores de fútbol y de Boca Juniors, o ex Boca Juniors. Estamos hablando ahora de Alianza Lima. Sabrán que Carlos Zambrano, este jugador de fútbol que ha estado tanto tiempo en Boca, 2 años y medio por lo menos, tiene una denuncia de abuso en la ciudad de Montevideo de una chica que denunció algo realmente muy, muy grave. No solamente está denunciado Zambrano, también están denunciados otros futbolistas de Alianza Lima, Miguel Trauco y Sergio Peña. Y el relato es realmente escalofriante. Gustavo, ¿qué contó? Contanos. La víctima dijo que fue abusada por los 3 futbolistas en el hotel donde justamente estaba concentrado el equipo de Alianza Lima. El tema, María Laura, acá también es esto, muy importante. Los jugadores ya están en Lima, el hecho ocurrió en Montevideo, sí, y la víctima está en Argentina. Muy complejo todo para investigar. Ya se ha producido la prueba, que es la declaración de la víctima y también la aplicación del protocolo para casos de abuso que le hicieron aquí en Buenos Aires. Ya está la prueba, solo falta la decisión de la justicia de si efectivamente o no imputa formalmente a estos 3 futbolistas. La denuncia es, a ver, me va a ayudar el abogado de esta joven que denunció a Zambrano y a estos jugadores de Alianza Lima, que está con nosotros, que es el doctor Luis Deuteris, y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Entendemos que ella no, por ahora no quiere hablar, ¿verdad? No, es que no es una cuestión de querer, no puede. No puede. No puede anímicamente, emocionalmente. Le voy a dar un dato objetivo. En la primera entrevista no pudimos concretar, obviamente no el relato de los hechos para no revictimizarla, sino no pudimos completar el contexto. Tuvimos que hacerlo en 2 veces y ella asistida por su papá. Si yo tuviera que graficar cómo está, y está devastada. Está devastada, no, sí, no puede hablar, no puede expresarse. No, la verdad que no. Fue todo muy duro. ¿Usted podría hacernos una síntesis del relato? Sí. Porque el relato es escalofriante. Sin entrar en lógicos detalles, lo que le puedo decir es esto. Ella es invitada, se dice una amiga, pero en realidad el término amigo no es quizá el término que podamos conferirle nosotros. Ella, una compañera de facultad, que le dice, te invito a Uruguay, de un día para otro. Y ella dice, no, yo no puedo porque no cuento con dinero para esto. No te preocupes. Invita, yo tengo un vínculo con Zambrano, invita a Zambrano. Vamos en el buquebús Uruguay, se alojan en un hotel que se llama Costanero esa noche. Y después ella, la amiga, se contacta con Zambrano y dice, no te preocupes porque mañana se vienen al Hyatt. Bueno, van al Hyatt. En el medio hay una entrega, en un momento, Zambrano le entrega a la amiga una tarjeta. Yo le pude preguntar en la segunda entrevista si tenía algún nombre la tarjeta, y me dice que no. Pero con esa tarjeta comieron. Una tarjeta de crédito. Porque tarjeta puede ser de cualquier cosa. Se lo aclaró en una entrevista con un periodista peruano. Me mostró su tarjeta y su tarjeta es una tarjeta de débito que no tiene nombre, tiene solo un chip. Tarjeta de débito. Cosa que me sorprendió. Y con esa tarjeta... Para que ella pague sus gastos. Sus gastos, inclusive fueron a un shopping. La invitó a mi patrocinada a comprarse cosas y ella le dijo que no. Es más, ella quería aprovechar el viaje, mi patrocinada quería aprovechar el viaje para verse con un conocido que... Alguien de uruguayo. Le pregunto, usted dice mi patrocinada y no el nombre. Le podés decir Sol. Sol. Entonces, ella se va a ver con alguien, cosa que generó un enojo. ¿A ella no le llamó la atención que le dieran una tarjeta porque sí, para gastar? Que la invitaran, ¿por qué? ¿Cuál era el argumento? No quiero ir sola. Acompañame, vamos. No quiero ir sola. Vamos. Mira, tenemos esta chance. O sea, el contexto fue ese, vamos a pasear. Tan es así que ella dijo, bueno, está bien, yo aprovecho, veo
cuando le dijo, ve un conocido, no, ahí se genera una situación enojosa. ¿Cómo? Bueno, ¿te puedo decir? ¿Por qué no me puedo ir? Doctor, ¿cómo llega la situación esta de estar a solas con Bien, estos jugadores? Termina el partido. En teoría iban a ir a bailar, cosa que con el diario del lunes parece sospechoso. Jugadores de una concentración que salgan de la concentración y se vayan a bailar, pero bueno, puede ser si tienen el permiso de la dirección técnica. Vienen 5 a la habitación. ¿A la habitación de ella? De ellas, sí. Y 2 se van, que ella los nombra. Pero, a ver... Sí. ¿Ella por qué le abre la No, puerta de la habitación? La amiga le abre la puerta... Estaban juntas. Ahí está, pero Y la dice, amiga van le a- abre la puerta de habitación a 5 jugadores de fútbol. A 5 jugadores de fútbol, 2 de los cuales vinieron y se fueron. Así que quitamos esos 2. Y esos 3, ella se da cuenta ahí que parece que no iban a ir a bailar, porque hay alcohol y la situación es como, bueno, vamos a tomar. Y en un momento, Trauco dice, bueno, sácate la ropa. No, pará, no. ¿Cómo sacate la ropa? Sí, sácate la ropa. Y le dice a la amiga, vos también sacate la ropa. Y ella, en un momento, y esto quiero destacar, que yo por ahí hago un compilado, pero hay amnesia lacunar. O sea, hay espacios que no se recuerdan. No sabe, ella recuerda haber tomado 2 medidas de vodka, pero no cuanto más. No recuerda, no sabe si no le pusieron algo, porque ella pierde en algún momento de la situación el contacto con la realidad. Recuerda después estar siendo violentada sexualmente por Trauco, con Zambrano en la cama. Hay una cosa... Hay una posibilidad de que le hayan dado alguna droga. Existe, ella lo dejó entrever. Porque Supongo no que tiene recuerdos. Como bien dijo el colega suyo, en el protocolo quizá pueda salir. Lo que sí queda claro es que está más allá del daño emocional, psicológico, que Sí. requiere atención semanal constante. Hay lesiones físicas específicas y que fueron constatadas por los médicos aquí en Argentina. ¿Y por qué ella hace la denuncia O sea, acá? lesiones físicas que lo que muestran es abuso. Sí, o sea, sí, una sí. violación. Específicas Porque por momentos del abuso. abuso... Fue consentido. Claro, que no es Específicas del abuso, que no podrían ser de otra forma. Entonces, hay una cuestión, porque se preguntaban muchas veces en alguna entrevista, ¿y por qué se vino a Buenos Aires? Porque ya tenía el pasaje de vuelta, ella no tenía cómo quedarse. Estaba sola, choqueada, quería venir a Buenos Aires a buscar el cobijo de su familia, parecía lógico. Y como como Sol no tiene mamá, murió hace unos años, tiene una tía. Y en ese contexto es donde la llevan a atender. Pero hay que... O sea, la tía la lleva a atender porque la ve mal. Sí, pero hay un dato, hay 2 datos importantes. Cuando ella va al baño después del abuso, que está lastimada, su amiga estaba dentro del baño y le dice, te abusaron. Eso es lo que cuenta Sol. Pero también hay otro detalle que tiene que ver con el regreso. La espera la mamá de su amiga y la lleva a atender, porque ella dice, estoy lastimada, la lleva a atender. Pero ahí no se concreta mucho más allá de la atención, porque ella quería contarle a su papá y a su tía qué era lo que pasaba. A ver, en algún momento fueron a hacer la denuncia. Sí, aquí en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires. Buenos Aires. Ella acompañada Por su tía. De su tía. De su tía. En el relato ella ha sido muy lastimada. Sí. Sí. O sea, como dice Gustavo, existe Está esto en el... certificada las certificado. lesiones, entregó ropa, como es el protocolo, como bien dijo el colega, se hizo hisopado, ella entregó prendas de vestir. Eso se va a llevar a cabo en febrero, esas pericias, y se produjo hace creo que 48 horas el allanamiento de la casa de la amiga y se secuestraron dispositivos informáticos, teléfono y computadoras. La amiga que la llevó ha sido allanada. Sí, sí. Y lo que van a ver son los mensajes, ¿no? La idea es recabar mensajes existentes, mensajes borrados, o sea, todo. ¿Ella fue la entregadora? ¿Eso sospechan? ¿Cómo? ¿Ella la entregó?
Ella cree que su amiga le ocultó esto para que la acompañara. Lo supone. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no la quiso acusar directamente? Porque todo está sujeto a las pruebas. ¿Y qué pasa? Esa pericia de los soportes informáticos no se va a hacer en Buenos Aires. En Uruguay. Eso se va a hacer en Uruguay, porque hay convenio de colaboración y el expediente que está aquí con la instancia de la acción penal propia de estos delitos por parte de la víctima va a ir a Uruguay. O sea, si ya está allanado y ya están secuestrados, ¿falta el trámite de mandarlos a Uruguay? Falta yo creo que prontamente va a ir todo Uruguay. Su denuncia, la declaración prestada en la sede de la Fiscalía, lo que está secuestrado y la pericia, si posteriormente, o sea, cuando llegue el resultado de esa pericia, aunque la causa esté en Uruguay, se esté tramitando en Uruguay, ese resultado va a ser remitido. ¿Dónde están los jugadores ahora? Los jugadores tuvieron varios problemas. El técnico Guede los separó del plantel de Alianza Lima. A los tres, Zambrano, Trauco y Sergio Peña. Y hubo problemas. Ellos tienen, acá como si se dice la Bombonera, el lugar se llama Matute. En ese lugar fueron los hinchas. Fue la barra y los apretó. A que le dieran la explicación. Le pegaron a Pablo Guerrero, que tiene un vínculo con Trauco. Le pegaron a Advíncula, que salió a decir, que también jugó en Boca y es conocido. Dice, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Y luego los golpearon, como diciendo que hay que respetar la camiseta, ustedes no pueden hacer esto. Y parece ser, esto no me consta, pero me lo ha dicho públicamente un periodista peruano, que Zambrano ha tenido algún que otro inconveniente, no de abuso, pero esas cuestiones Zambrano tuvo una causa acá. Sí. ¿Cuál es la causa? Recordemos. La causa fue un incidente de tránsito donde él atropelló a una persona y tuvo que rendir cuentas ante la justicia. Sí. No estuvo preso nunca, pero lo atropelló fuera, digamos, en horario nocturno, fuera de lo que era el entrenamiento y aparentemente cuando tenía que estar en la concentración, pero sí. Eso motivó un poco también que se fuera de acá de Argentina. Sí, la prensa peruana dice que tuvo cuestiones de indisciplina vinculadas a salidas nocturnas, a ingesta de alcohol. Dice la prensa peruana, a mí no me... No tenía antecedentes de abuso acá en Argentina, pero no. Sí ese hecho era porque cuando tenía que estar concentrado estaba fuera de lo que es el ámbito de la concentración de Boca y atropelló a alguien, creo que era un ciclista, y tuvo una causa penal acá. Tal cual. Si nos puede describir cómo está Sol, ¿qué edad tiene Sol? 22 años. 22, es muy chiquita. Sí. La abusada fue ella y no su amiga. Aparentemente. Bueno, ella dijo te abusaron. No la dijo, amiga me le dice abusaron. a ella te Claro, abusaron, no dijo me abusaron, exactamente. No la amiga le dijo te abusaron, no dijo me abusaron. No lo dijo. O sea que la amiga, como dice Gustavo, podría ser una entregadora. Podría ser, o podría ser una persona que mantuvo vínculo sexual con algún jugador consentidamente, en ese mismo contexto. Sí, pero la lleva ahí, doctor. ¿Cómo? A ver, la pone en el lugar donde la ataca. No, sí, claro, por supuesto. No, pero lo que estoy diciendo es que Sol, evidentemente, por lo que se ve, fue abusada. No parece que la amiga haya sido abusada, porque ella no lo dice y porque no surge el contexto. Porque no hizo ninguna denuncia. No, tampoco. Pero facilita, pero la entrega. Sí. En los hechos prácticos yo debo ser prudente. Está bien. Hasta que la prueba no lo diga, yo lo que digo es cuál fue el contexto. El contexto fue ese. Que yo pueda imaginar algo que pueda haber sucedido, veremos qué pasa con la investigación. ¿Usted qué imagina? No estamos hablando de pruebas, estamos hablando de opiniones. Si todo se corrobora, es posible que la amiga la haya invitado con esas intenciones sin decirle. Pero no me consta y no lo podría asegurar. Vamos a ver qué pasa en el decurso de la... ¿Los allanaron a los jugadores o algo? ¿Cómo? ¿Los allanaron a los jugadores? No, tengo entendido que Zambrano estaba en vías de presentar en Buenos Aires una designación letrada. Eso es todo, digamos, todavía no hay nada contra ellos. Y había una versión de que ella también se iba a presentar con un letrado en el expediente. Cosa que me parece lógico. Gustavo, ¿cuáles son los antecedentes de jugadores de fútbol más inmediatos que tenemos? Vélez, ¿Cómo, perdón? Los jugadores de Vélez en Tucumán, esa causa quedó en la nada, María Laura, porque la justicia dijo que no había delito en el caso de los 3 jugadores de Vélez que abusaron de una periodista deportiva en Tucumán.
También otros jugadores de Vélez que abusaron en una casa, en un country, también de otra chica. En ese caso sí hubo un procesamiento. Había jugadores de Boca en su momento, otros jugadores de Boca, los colombianos, 2 colombianos que estuvieron también en una causa de abuso en un hotel ahí de la zona de Puerto Madero. Recuerden también el técnico de la división de fútbol femenino de Boca. Ahí sí hubo condena. Jorge Martínez. Exactamente, de la jefa de prensa de fútbol femenino de Boca. Esos son los queda antecedentes. una condena de los jugadores independientes. Exactamente. Ahí hubo condena en la justicia de Loma de Zamora. En un hecho que ocurrió en un departamento de Wilde. Sí, exacto. Donde estuvo Zárate. ¿Cómo? El jugadista Zárate. Sí, tal cual. Ahí hubo condena y creo que está firme. O sea que estamos hablando de algo que no suele pasar, digamos. Sí. No es un caso único, ni es un caso aislado. Es un caso que se repite. En el ambiente del fútbol. En el ambiente. Totalmente. Yo creo que se repite en muchos lados. Lo que pasa es Sí. que el ambiente del fútbol le da notoriedad, una gran notoriedad. Porque si no hubiera sido Zambrano, Trauco y Peña, y hubieran sido 3 personas distintas por ahí, hubiera tomado un estado policial. Pero en Perú es noticia de primera plana, Sí, claro. Diariamente. Claro. Diariamente. Y sí, estamos hablando de 3 jugadores de un equipo importantísimo. Y de la selección. Y de la selección. Son 3 seleccionados. Exactamente. Que no sabemos cómo quedan en relación a la selección de Perú, ¿no? Veremos. Y la prudencia indica que mientras estén siendo investigados, ya todos los clubes tienen protocolos para actuar en casos de este tipo de denuncias. Sí, los separan. Bueno, en Boca en su momento no se lo criticó a la dirigencia de Boca porque no había separado a Villa en su momento. Sí. Recuerden que Villa tuvo acusado... No nos olvidemos de Villa, claro. Villa tuvo acusado de haber agredido a su pareja y después también un caso de abuso. Sí. Exactamente. Y a veces vemos autoridades que se hacen los distraídos o que directamente no consideran que hay que hacer algo, ¿no? En relación a estas cuestiones. Acá en este caso fueron separados del plantel. Separados del plantel. ¿Hasta cuándo? No sé, pero fueron separados del plantel. Y el antecedente, María Laura, que los apretó la Barra Brava directamente. La Barra Exactamente. Brava lo fue a buscar al entrenamiento. No salieron los 3, no salieron. Porque ellos fueron a entrenar como si no pasara nada. Y ahí se generó el conflicto. Doctor, usted contó que Sol, que tiene 22 años, que no tiene mamá, estuvo también, además, yendo a varios lugares de salud, centros de salud, ¿no? Con distintas Entre personas. otros el Hospital Muñiz. Entre otros el Hospital Muñiz. O sea que no es que fue un lugar solo, ¿no? No, es que cuando ella le comenta, recién llegada a los familiares de la amiga, dice, bueno, mira, te vamos a llevar a algún lado. Y creo que la llevan a la clínica San Camilo, en la zona norte. Pero ahí se hacen las atenciones, pero ella quería... Ahí se la cura. Claro, digamos. quería volver a su casa. Claro. En ese contexto hasta me parece razonable que quisiera con premura ir a su casa. Y ahí en su casa, comentado el padre, que también le costaba comentarme el contexto. O sea, no pueden hablar ante la justicia, no es que no pueden hablar en los medios, sino que no puede llegar a contarlo. Le debo destacar en Buenos Aires el gran trabajo que hizo la Fiscalía cuando le tomó declaración. O sea, ella se sintió contenida, se sintió cuidada, se sintió protegida, sin tomar partido, pero se sintió como que, bueno, estoy en un lugar donde puedo contar esto con libertad. ¿La atendieron también en la oficina de violencia doméstica? No, creo que no. Ahí no. Creo que no. Un psicólogo sí la escuchó. Sí, una psicóloga. Sí. ¿Cómo debería terminar esto, doctor, para usted con estos 3 jugadores? Siempre aventurar en derecho penal es prematuro. No, yo no le dije cómo va a terminar. No, pero debería. Pero yo creo que si los hechos son así, deberían responder ante la justicia. También quiero aclarar algo. A veces, cuando esto empieza, parecen todos responsables y a lo mejor los recuerdos empiezan a modificar y pueden haber 2, puede haber 1, pueden ser los 3. Ella nombra 2. Nombra 2, pero dice que el otro estaba allí haciendo Participando de algún modo. Sí, de algún modo. De algún modo. O sea que... ¿Y se pidieron grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel? Sí, están pedidas. Las pidió la justicia, o sea, hubo colaboración porque las pidió la Justicia Nacional.
Bueno, el caso nos parece gravísimo, gravísimo. Coincido. Porque se dice abuso, por supuesto que según la justicia la palabra es abuso, pero es una violación. Y es una triple violación prácticamente, sí, ¿no? Lo que pasa que el capítulo de los delitos contra la integridad sexual, que tenía la vieja denominación de delito contra la honestidad, trajo esto, o sea, delimitó el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. O sea, hubo una gran modificación necesaria para este tipo de delitos para evitar algunas cuestiones técnicas que no venían al caso. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le cuento que esto, como usted dijo, no pasa solo en el fútbol. De hecho, en Miramar, aquí nomás, en lo que se solía llamar la ciudad de los niños, hay una violación de una chica de 16 años, cosa que asusta no solamente a los vecinos de Miramar, sino a todos los turistas que están llegando, digamos, que están viviendo, porque esto está sucediendo